Muy bien. Hoy no va a ser un tema especial. Hoy me tocó cubrir al pastor. Toda la semana estuvo en Querétaro. Y nos toca ver Romanos 15. Romanos 15, hace 8 días se vio del 1 al 6. Hoy vamos a ver del 7 en adelante. Voy a acabar hasta el 16. No es cierto, pastor. No me voy a aventar todos Romanos. Pero antes de eso, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 15. Ahorita van a ver la conexión con este pasaje. Marcos 15, 21. Les voy a contar una historia. Fíjense muy bien, ¿eh? Esta historia no se tiene la certidumbre ni la certeza de que sea 100% verídica. Son suposiciones. Quiero que quede muy claro esto, ¿no? Porque si no van a decir, anduvo diciendo cosas. No, no, no. Pero es una historia que al menos a mí me trajo certeza, me trajo fe, me trajo esperanza. Si esto es verdad, pues no sé, lo voy a descubrir hasta que llegue allá. Entonces, vamos a Marcos 15, versículo 21. ¿Ya lo tienen? Yo no. Entonces, espérenme. Ok, Marcos 15, 21. ¿Ya lo tienen? Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón Cirene, padre de Alejandro, ¿y de quién? Y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Estamos hablando de qué personaje, todos lo conocen. ¿Cómo se llama? Simón. ¿Y de dónde es? De Cirene. ¿Dónde está Cirene? Bueno, es la parte norte de África, lo que está Libia, hoy Trípoli, la ciudad de Trípoli, ¿ok? Desde allá estaba este hombre. Y este hombre, Simón Cirene, dice que era padre de quién? De Alejandro y de Rufo. Voy a hacer un spoiler de Romanos 16. Vamos a Romanos 16. Versículo 12. Bueno, el 13. ¿Ya lo tienen? Romanos 16, 13. ¿A quién manda saludar Pablo? Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. ¿Qué conexión tiene el Evangelio de Marcos 15, 21 con Simón? ¿Y qué conexión tiene con Romanos 16? Bueno, vamos a darle aquí. ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? Hoy que está de moda la palabra ¿qué? No lo he prendido. Aquí está. Ya se prendió. Para atrás. Ahí está. La palabra inclusivo. ¿La iglesia qué? Inclusiva. Pero hay un detalle que es bíblicamente. Para que no nos vayamos desviando, ¿sí? ¿La iglesia qué? Inclusiva, pero bíblicamente. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y es un reto porque en Romanos 15, antes de comenzar con todo, vamos a ver. ¿De dónde era Simón de Cirene? Esta es la parte donde estaba Simón, la parte norte de África. ¿Ok? Y entonces, en el Evangelio vemos que Cirene se va un día a Jerusalén. Me tomé el atrevimiento de ver en Google Maps y hay 2.357 kilómetros entre Trípoli y Jerusalén. Se piensa que este hombre tuvo que ahorrar la mitad de su vida para poder hacer un viaje como judío y llegar a la ciudad de Jerusalén y tocar una vez el templo y hacer partícipe de lo que era la Pascua. Imagínate que tú estuvieras ahorrando la mitad de tu vida para un viaje. Y cuando vas llegando a la ciudad de Jerusalén, este hombre estaba descansado, había logrado el objetivo de su vida y de repente le llega un soldado romano y le dice, ven, agarra la cruz y le ayudas. La frustración para este hombre, había ahorrado toda su vida. Y en ese momento él le ayuda a la cruz, no podía resistirse, le ayudó a la cruz de Cristo. Tomando la cruz, él ya no podía entrar a celebrar la Pascua. Se habían frustrado todos sus sueños. Pero
Muchos piensan que el Rufo que menciona en Pablo en Romanos 16 es el hijo de Simón. ¿Cómo se llega a esta conclusión? El Evangelio de Marcos está escrito a una iglesia en Roma. Y cuando llega esta carta, fíjense en Marcos 15:21, y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Es como si hoy día Chuy le manda una carta a la iglesia que está en la casa de Benja, ¿no? Y Chuy dice, salúdame, por favor, a Yeye y a Timi. ¿Por qué? Porque en esa casa los conocían, en esa iglesia los conocían. Entonces se piensa que este Simón, a pesar de que no pudo pasar a Jerusalén, él celebró la Pascua, pero con el Señor Jesucristo. Y transformó su vida de tal manera que aún llegó y pudo haber compartido el Evangelio. Vuelvo a repetir, es una historia, no es la verdad. Pero si esto sucedió, el Evangelio de Marcos con la carta a los romanos nos conectan. ¿Por qué una iglesia inclusiva? Si ustedes ven en Romanos 16, vamos a Romanos 16, y a partir de aquí vamos a ver este tema. Estoy empezando de atrás hacia adelante, es algo ilógico, pero es necesario. Si ustedes ven Romanos 16 desde el versículo 1 hasta el versículo 14, hay 24 nombres de los que se despide Pablo. 24, de los cuales 6 son de mujeres. 24. Es la única carta de que se despide casi de todos. Esto nos da el tipo de iglesia que había ahí. Y en el contexto en el que estamos hablando de que la iglesia es... ¿Ya se me fue la señal? Ok. En el contexto que estamos hablando de la iglesia de Roma, había demasiadas familias, había judíos, había también lo que eran gentiles. Vimos con el pastor Romanos 14:1 que debemos de ¿qué? De aceptar al débil. Versículo 3 que no debemos de despreciarlos. Versículos 10 que no debemos de juzgarnos. Versículo 19 que procuremos la paz y la edificación. 15:1 que sobrellevemos las cargas. 15:6 que nos conceda tener el mismo sentir. Y 15:16 que seamos ¿qué? Unánimes. Hasta aquí es todo el resumen. ¿Vamos bien? ¿Sí, iglesia? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Fíjense en el capítulo 15, versículo 7 de Romanos. Voy a ir siendo muy puntual con el pasaje, no voy a leerlo ahorita todo de un jalón. ¿Ok? Dice, por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar las verdades de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Es muy importante que nosotros debemos de pensar que esta palabra aceptación es una palabra que es imperativo, es decir, debemos de amarnos. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Más o menos conozco algunas de las familias que están aquí. Y hay una iglesia, hay una familia de aquí que tuvo que llegar de Mérida acá, ¿cierto o no? Familia por. Hay otra familia que tuvo que salir de su iglesia donde estaba, se fue a Querétaro y regresó a la Ciudad de México para conocer Horizonte. Es el caso de mi familia. Y así, si así vemos cada circunstancia de cada familia, de las que están, otros vienen de Texcoco, otros vienen de Tepozotlán. Hoy, hace rato decían en la junta, es que venimos de muy lejos, las distancias son muy largas, vienen de Chalco. Y entre todas las iglesias que podían haber habido, estamos aquí, nos conocemos. ¿Cómo es Tlacamulco, ida y regreso, con boleto de ida y de vuelta? Y entre tantas familias, entre tantas iglesias, estamos aquí. Tijuana, ¿no, Mario? ¿De Tijuana? ¿De Ensenada? ¿De dónde vienes? De Juárez, perdónenme, ahí se me falló. De Juárez, de Estados Unidos, de Suiza, de ahí del aniversario ¿de dónde? De Perú.
¿Cómo es posible que tantas familias de tantos lugares podamos estar aquí hoy? Porque así es la iglesia. Y la palabra es, tenemos tantas culturas aquí, tantas diferentes personalidades, la palabra es, acéptense. Y esto es el corazón de nuestra comunidad. Si nosotros logramos hacer esto, este es el meollo. Hoy decía Chuy en la clase que, por cierto, hubo poca asistencia. Él, él estaba comentando esta palabra de aceptación y que esto es una parte fundamental de nuestra comunidad como Horizonte. Decía Chuy en la clase, ¿te voy a fallar como iglesia? Sí. ¿Me vas a fallar? Sí. Pero la clave está en aceptarnos. Por eso dice Romanos 15:7, acéptense los unos a los otros, y dice como también Cristo nos aceptó. ¿Cómo nos aceptó Cristo? Romanos 5:6, éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores, éramos, ¿cómo no nos vamos a aceptar? Si Cristo nos aceptó con todos estos problemas, ¿habría algún motivo para que no nos aceptemos entre nosotros? Si el que nos podía haber rechazado nos acercó. Vamos a Romanos 5:6 para que lo veamos, porque prometí que vamos a escuchar, a leer mucho la Biblia. Romanos 5:6. Porque mientras aún éramos como débiles, a su tiempo Cristo murió ¿por quién? Por los impíos. ¿Sí? Versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo como pecadores. Versículo 9. Perdón, versículo 10. Porque si cuando éramos como enemigos, ahora somos. ¿Cuántos calificativos negativos hay aquí? 4. Pero aún en eso Dios se encargó de aceptarnos, de que estemos ahí junto con Él. Entonces, como también Cristo nos aceptó. Esta es una palabra que debe de penetrar profundamente en nuestro corazón. Profundamente. Quizá va a haber momentos en que podamos no tener la mismo pensamiento, pero debemos de marcar algo. Que el amor de Cristo sea el que cubra y el que guarde nuestra amistad, porque dentro de la iglesia debe haber amistad. Nos debemos de aceptar. Los jóvenes se deben de aceptar entre ellos. Las señoritas se deben de aceptar entre ellas. Los hombres, que esto es más difícil que nos abramos, nos debemos de aceptar entre nosotros. Las mamás entre las mamás. Y así todos formamos una iglesia. Nos debemos de aceptar como Cristo nos aceptó. ¿Vamos bien? El apóstol, en el contexto histórico, el apóstol observa la necesidad de exhortar a los judíos cristianos para que reciban en la nueva comunidad de la iglesia a los gentiles cristianos y vice, sino lo que impere tiene que ser el amor de Cristo en nosotros. Eso es lo que debe de imperar. Debe de imperar también en nuestras familias. ¿Puede haber problemas? Sí, puede haber problemas entre papá y mamá o entre esposos. Sí, hay problemas. Pero la columna que debe de ser fundamentada es el amor de Cristo en medio de todo lo demás. El amor cubrirá multitud de faltas. El amor. Y no soy alguien en especial, no soy tan amoroso, llamarán algunos, pero es uno de los fundamentos. El amor es lo que va a cubrir las faltas de la iglesia, las faltas de mi esposa hacia conmigo y de mí hacia mi esposa. El amor. Nos debemos de aceptar. ¿Ok? ¿Vamos bien? Se pasó una. Vamos al Romanos 15.
Nuevamente, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Perdón, el 8. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Aquí vemos el ministerio de Jesús resumido en dos objetivos, en el versículo 8 y 9. Uno, hacia Israel, y el otro, hacia la iglesia. Jesús, cuando hace su ministerio, dice en el versículo 8, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios. Todas las promesas que le fueron dadas al pueblo de Israel, todos los pactos que fueron prometidos en el Antiguo Testamento, Jesús vino a la tierra y lo hizo verídico, lo hizo palpable al pueblo de Israel. Es por eso que este ministerio, el ministerio de Jesús, tenía este objetivo, que fuera palpable. Pero el segundo paso, fíjense cómo estamos ahí incluidos, y para que los gentiles glorifiquen a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 9 nuevamente. A ver, léanlo ustedes. 1, 2, 3. ¿Para qué fue el ministerio de Jesús? ¿Para quién? Para los gentiles. ¿Pero para qué sentido? ¿Para qué dice ahí el texto? Para glorificar a Dios por su... Cada que nos reunimos, cumplimos el objetivo de Jesús. Si tú vienes al sábado aquí a cantar, cumplimos este ministerio. Debemos de glorificar a Dios por su misericordia. Como vimos en la primera diapositiva, tú y yo no teníamos nada que ver con Dios, absolutamente nada. Éramos enemigos. No había posibilidad que nos acercáramos a Dios. Y lo que hace Dios es enviar a su Hijo para cumplir esta promesa con Israel y para que nosotros tuviéramos cabida de todos los pactos y promesas en lo espiritual que le había sido dado a Israel. En Efesios dice que ya no hay ni judío ni griego, que él derribó la pared intermedia que había, ya sea un solo pueblo. Quita toda esa barrera y nos injerta en esas promesas. Entonces, en Romanos lo que estamos encontrando, esta parte es la parte casi final, le hace un precierre el apóstol Pablo de todo lo que está siendo añadido, más bien de todo lo que ha sido escrito. Sé que puede ser pesado ahorita en Romanos, en esta semana, el sábado en la tarde, pero yo les pido, hagan un esfuerzo. Vamos a ir avanzando poco a poquito, prometo no tardarme, más que unos 50 minutos, no es cierto. Ok, vamos bien. Entonces el ministerio de Jesús tenía estos dos objetivos: cumplir las promesas con Israel y meter a la iglesia en esas promesas que tenía para con Israel. Ok, ahora, ¿cómo lo sustenta el apóstol Pablo? Vean, versículo 9. Por tanto, está tomando textos del Antiguo Testamento. Por tanto, te confesaré entre los gentiles, a tu nombre cantaré. Si ustedes tienen oportunidad de leer este texto en el Antiguo Testamento, quien lo escribe es nada más y nada menos que el rey David. Y cuando está escribiendo este texto, lo que él está escribiendo es la parte final, cuando él está siendo salvado de todos sus enemigos. Y dice, y aún de Saúl. Vamos a 2 de Samuel. $22:50. ¿Ya lo tienen? El versículo 1 del 22, ¿qué dice?
22:1, ¿qué dice? David habló las palabras de este ¿qué? Cántico al Señor el día en que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y acaba el versículo 50. Por tanto, te daré gracias, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas. El rey David tenía conciencia de que había un momento en que todas las naciones iban a rendirse ante Dios. Y el apóstol Pablo lo está poniendo aquí en Romanos. Y está haciendo legítimo la situación de que este ministerio de la iglesia de los gentiles iban a tener cabida en el reino de Dios. El segundo texto que menciona y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo, en Romanos 15:10, lo está diciendo Moisés, en Deuteronomio 32. Y es muy particular porque también lo está diciendo, apunten esa cita y léanlo, porque ahí Moisés se está casi despidiendo del pueblo, porque versículos después de que da este mensaje, le pide a Dios que suba al monte. Y jamás lo vuelven a ver. Entonces estamos hablando de un David, de un Moisés. Me voy a saltar Salmo 117:1 también, que dice, y de nuevo alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos le alaben. Salmo 117:1, muy curiosamente es el centro de la Biblia y es el capítulo más corto que hay. Y en el último texto que menciona es, y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de David. Está utilizando tres símbolos muy importantes, Pablo. Está utilizando la ley, los profetas y los salmos. ¿Para qué? Para validar lo que Jesús hizo en la cruz y para que tú y yo estuviéramos hoy aquí, los que no teníamos cabida. En pocas palabras, hace rato decían los apestados en la clase. No tendríamos nada que hacer con Dios. Nada, absolutamente nada. Y Él nos hace cercanos. Y aún se toma en serio y lo empieza a ratificar dentro de su palabra. ¿Vamos bien? Nadie está sin esperanza mientras exista la gracia de Jesucristo, y no hay ninguna situación desesperada mientras exista el poder de Dios. No hay vida que no pueda ser cambiada por la palabra y por la vida de Dios. No hay vida que no pueda resistirse ante Dios. Cuando Dios se introduce en una vida, Dios la cambia súbitamente. Eso es forzoso. Ok, prometí no tardarme. Vamos a ver el versículo 13. Ya para terminar. Vemos este versículo y terminamos. ¿Vamos bien? Hay tres principios en la vida y en la iglesia. ¿Ok? Y ahorita aterrizamos todo. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz. Romanos 15:13. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? A ver, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Y ese es nuestro texto final. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Vemos tres principios. 1, esperanza. Y dice, está relacionado con la ¿qué? Confianza. ¿Sí lo alcanzan a ver hasta allá atrás? A ver, Mau, ¿qué dice? Sí lo alcanzan a ver allá atrás. 2, ¿con qué? Con el gozo. ¿Qué dice? El gozo es interno y solo lo puede generar Dios. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. 3,
paz. A ver, mi hermano Den, ¿qué dice por allá? Entonces, él sí alcanza a ver con sus lentes, yo no alcanzaría a ver desde allá. Hay 3 principios: esperanza, gozo y paz. 3 cosas sencillas. Rápidamente vamos a examinar cada uno. Esperanza está relacionado con la confianza y seguridad. Es la expectativa, fíjense, la esperanza es la expectativa de lo que ciertamente vendrá. La espera activa y llena de fe de que Dios cumplirá lo que comenzó por el poder de su Espíritu Santo. En este pasaje, en específico, Dios habla como la fuente de la esperanza, pero al mismo tiempo el objeto de la esperanza. Vamos a suponer esto. Cuando no está mi esposa, está bien. Entonces, cuando la primera vez que yo me acerco a Cata, y fue hace ya mucho tiempo, entonces cuando yo le digo a ella, oye, a ella no fui, la verdad es que ahí sí no fui tan amoroso, y le dije, oye, mira, la verdad es que yo quiero que seas mi novia, pero no solamente quiero que seas mi novia, quiero que seas mi esposa. Y no te prometo una vida llena de lujos, pero te prometo una cosa, llena del servicio a Dios. Así le dije. Y se lo pueden preguntar a ella. ¿Cuál era mi esperanza? Que me dijera que sí. Bueno, y me dijo que sí, me salí con la mía. Pero en ese momento estaba yo temeroso de recibir uno. ¿Y cuántos de aquí no, hombres? Levanten su mano. Qué cobardes son, ¿no? ¿O qué seguros estaban ustedes? Y yo tenía la esperanza que ella dijera que sí. Pero yo le estaba declarando mi amor para al mismo tiempo recibir amor. ¿Sí me explico? O sea, yo declaraba mi amor para recibir amor. Dios es la fuente de la esperanza. De Él surge la esperanza hacia nosotros. Pero esa esperanza tiene que regresar a Dios. Eres la fuente de toda la esperanza. ¿Qué pasa si Dios quitara su esperanza de nosotros? ¿Qué esperamos de Dios? ¿Qué esperamos de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Qué esperamos de Dios? ¿Qué esperas en tu vida de Dios? ¿Todo? Eso es muy general. ¿Qué esperas de Dios? Que me cambie, que me quite lo gruñón que soy, que me haga un mejor padre, que pueda entender a mi esposa de una manera más natural, que gobierne mis emociones, que gobierne mi apetito, que tantas cosas. No Dios mayordomía, ¿no? Que gobierne mis finanzas, que tantas cosas. Entonces, Dios es la fuente que nos da esperanza para creer y para anclarnos a Él. Hay una imagen que dicen que la esperanza podría ser como aquel navío que suelta el ancla para quedarse firme en medio de las olas. Cuando hay problemas, lo primero que debes de tener es ¿qué? Esperanza, porque Dios está contigo y lo va a estar siempre. ¿Vamos bien? 2, gozo. No confundamos gozo con alegría. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Lucas. Capítulo 15. Versículo 11. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo, Padre,
Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo como perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino y una gran hambre en aquel país comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Este joven rico, bueno, conceptualmente podemos hablar mucho de este tema, pero él pensó que teniendo dinero iba a tener gozo. Y lo único que logró fue una felicidad o una alegría en el momento. Pero cuando se acabaran las cosas y el dinero, ¿qué pasó? Se disipó todo. Y hay veces que nosotros nos comportamos así. Dejamos de tener dinero y se nos acaba el gozo, la alegría. Pero nos llega el aguinaldo y ¿qué pasa? Uy, somos felices. Nos llega el fondo de ahorro y ahí estamos. Algo importante, la alegría no es igual que el gozo. La alegría puede ser algo externo. El gozo es interno y tiene su principio en la vida espiritual. Este joven dice que volvió en sí y pidió perdón. Y entonces recuperó el gozo porque fue con su papá y le restauró. Es muy diferente tener alegría a tener gozo. Es por eso que Pablo está diferenciando esas palabras. Y la última, paz. ¿Cuántos anhelan tener paz? Bueno, a ver, ¿qué se siente tener una deuda y pagarla? ¿Cómo se siente uno? Descansé. Tuve, pero es una paz efímera. Porque esa paz se te puede ir en 2 minutos. Te puede dar y otra vez ya estás ahí endeudado con la tarjeta. Pero si la acabas de pagar. Entonces, la paz muchas veces las confundimos con un bienestar. Dios quiere eso, sí. Pero la paz es algo que Dios va a hacer en nuestro interior. Algo que ni el mundo puede dar, como Él lo dijo. Entonces, vamos a Romanos nuevamente. ¿Ya? Esta palabra paz está hablando de una situación. Cuando Pablo lo pone, no lo pone en una situación en el contexto de los griegos, porque los griegos tenían mucho esto, la ausencia de hostilidad. Cuando lo pone Pablo, lo está dando con un énfasis en el sentido de la mente judía, que habla de bienestar, prosperidad e integridad. Y eso es algo importante porque entonces la paz es algo que me da bienestar. Y eso solamente lo puede dar Jesús. La paz es algo que me puede dar prosperidad y eso solamente lo puede dar Jesús de una manera real. Y me puede dar integridad. ¿Vamos bien? Entonces, en conclusión, Romanos 15 es una conclusión de todo lo que había escrito el apóstol Pablo, de una vida de iglesia, de una vida donde tenemos que aceptarnos, de una vida donde va a haber problemas, de una vida donde va a haber hermanos débiles, pero tampoco por eso nos hace más porque nos podamos crear fuertes, igual y nosotros somos los débiles. Hay una situación donde nos estamos integrando como iglesia dentro de esta carta, pero al mismo tiempo nos podemos ver reflejados en ellos. Es una carta de una invitación a que dentro de toda nuestra cultura, dentro de todas nuestras personalidades, impere el amor de Jesucristo y que sigamos caminando adelante. En esto conocerá el mundo que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Juan 13:35.
En eso. ¿En qué va a ver la gente que somos cristianos? En que nos amemos, en que nos aceptemos. ¿En qué va a ver la gente realmente va a poder palpar el amor de Cristo? En cómo nos tratamos tú y yo. Hoy una de nuestras hermanas está pasando por una situación con su papá, nuestra hermana Lupita. Ahí debemos demostrar el amor. Si tú ves que alguien más no viene de la iglesia, llámale, acércate, estimulémonos al amor y a las buenas obras como aprendimos hoy. A que no dejemos de congregarnos. Es parte de esa aceptación. Y entonces nosotros vamos a ver cumplidas estas 3 palabras en nosotros. Y eso va a traer una fuerza a la iglesia. No sé si vayamos a crecer en número, que yo espero que sí, naturalmente se debe de crecer. Pero hay algo que debemos de tener en claro, debemos de cimentarnos como iglesia. Debemos de cimentarnos como iglesia. Pero eso no depende del pastor. Eso depende de ti y de mí. Cuando yo llegué aquí a Horizonte, yo llegué hecho una confusión. Yo salí de la Ciudad de México pensando que podía allá alcanzar una situación de establecer una iglesia y regreso a Querétaro, de regreso de Querétaro a la Ciudad de México, quebrado y dolido, literalmente. Y lo que encontré aquí en Horizonte fue instrucción, amor, cariño, consejería, y me soportaron en ese tiempo tan fuerte. La iglesia cumple una función fundamental dentro de mi vida y de mi familia. No puedo concebir a mi familia fuera de la iglesia, ni la iglesia fuera de mi familia. Porque para eso Dios me apartó. Cuando hay una división en nuestra mente sobre esas 2 cuestiones, debemos de tener cuidado. Porque entonces en lo espiritual está pasando algo. Llego a Horizonte y por gracia de Dios empiezo a recibir consejería por diferentes situaciones que yo traía. El pastor me empezó ahí a ayudar en algunas cosas. Y no puedo decir que soy perfecto porque no lo soy. Pero al menos me siento más estable de cuando llegué. Pero ha sido la gracia de Dios en mí y en mi familia. Pero gracias a esta iglesia. El peso de esta iglesia, así como el peso que tuvo la iglesia de Romanos, es el peso que tú le vayas a dar a ella. No hay otra forma de verlo. Tu nivel de compromiso es el nivel de compromiso que va a tener la iglesia para crecer. Es una invitación a que reflexionemos. Hoy vi a lo largo de todo el sábado lo que enseñó Chuy, lo que se oró, lo que se platicó en la junta, y vi un hilo que todo iba conjuntándose. Y es una situación donde, ¿por qué nos congregamos en Horizonte? Así empezó la clase el día de hoy. ¿Por qué asistes a Horizonte? Y yo creo que esa sería una buena pregunta para responder. Aún si no estás en Horizonte, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Por qué no asisto de manera regular? ¿Qué está pasando en mi vida? Aquí hay 3 promesas. Hay 3 fundamentos. ¿Qué te hace falta? Paz, ahí está. No te va a faltar problemas, pero sí te va a dar paz. Gozo, te va a dar gozo en medio de la situación que puedas tener. Esperanza, sí. Puede haber diferentes circunstancias que nos pueden confrontar, pero podemos tener, Él es la fuente de esperanza.
El problema es que nos duele porque nos amamos a nosotros, más de lo que nosotros mismos pensamos. Le voy a pedir a los muchachos si pueden pasar a entonar un canto y yo te pido así en tu lugar, reflexiona muy bien. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está la situación de tu vida con la iglesia y de la iglesia hacia tu vida? Y pensemos muy bien lo que vamos a orar y cómo vamos a orar. Quizá ahí es momento de que hoy hagamos un compromiso muchísimo más fuerte con Dios, a nivel matrimonial, a nivel familiar. Quizá una situación de ser más constante en mi vida espiritual, más constante en mi vida de iglesia, darle prioridad a Dios,